Nuestros bosques son esenciales para la vida, son los pulmones del planeta y sin embargo sobre ellos se ciernen graves amenazas. Hoy visitamos la exposición El mundo es bosque, una llamada urgente de atención a través del arte para que empecemos ya a cuidar de nuestros bosques. Bueno, nosotros ya habíamos trabajado anteriormente sobre textos y obra de Ursula K. Le Guin y habíamos hecho ya una expo en el Museo Antón de Candás porque ganamos el premio de escultura y no fue a raíz de aquello, pero sí que el director de Laboral, yo creo que allí ya se quedó con el clic del bosque porque allí teníamos como una exposición de todos los libros que trataban sobre el ecumen, entre ellos El nombre del mundo es bosque de Ursula K. Le Guin, y fue él el que nos dio un poco la clave de que quería relacionar de alguna manera los bosques asturianos en concreto con la instalación que realizaríamos aquí en Laboral. Bueno, nosotros con Úrsula tenemos ya una larga, sí, una larga como amistad, ¿no? Digamos, nos gusta mucho su manera de plantear todos sus libros, ¿no? Porque pensamos que por medio de la ciencia ficción ella habla de temas que están son súper actuales, ¿no? Teniendo en cuenta que es una autora bastante antigua, trata temas como la identidad de género, por ejemplo, que ahora lo estamos tratando mucho, y la ecología, por ejemplo, en este caso. Y bueno, el colonialismo también. El colonialismo. La extracción de recursos, bueno. Sí, entonces son temas que realmente a nosotros nos interesan, nos ocupan y preocupan, ¿no? También, con lo cual, pues siempre más o menos vamos tirando un poco de ella y en este caso es que además hay un libro por detrás del cual coge el nombre la expo, ¿no? En la anterior expo, que la relacionamos con esta mucho, porque había objetos que podéis ver aquí, básicamente lo que tratábamos era los, digamos, souvenirs o objetos que un viajero o viajera por ese mundo del ecumen se traía de todos aquellos mundos, ¿no? Entonces aquí, ya fijando un poco el foco en El nombre del mundo es bosque, básicamente lo que quisimos hacer es una experiencia en primera persona muy similar a las que te puedes encontrar en algunos de estos mundos donde civilizaciones contrapuestas de alguna manera tienen que convivir y tienen que llegar a todo tipo de soluciones a veces, otras veces no. Y entonces, bueno, básicamente queríamos eso, ¿no? Que entraras en la instalación, que de alguna manera te sintieras como parte de alguno de los relatos de Ursula K. Le Guin. Bueno, mismamente urbanamente necesitamos muchos más árboles de los que hay ahora mismo en muchos sitios por cuestiones de islas de calor, por cuestiones también de biodiversidad, por cuestiones de mejorar el suelo, de tener más humedad en las ciudades y no sé si todo el mundo tiene muy claro su importancia, ¿no? Según va avanzando los efectos también del cambio climático, que ya son casi evidentes, pues ahora tenemos muchos más incendios, tenemos mucha peor suelo, tenemos un montón de problemas con el tema forestal, ¿no? Entonces yo creo que es como de vital importancia, ¿no? Porque aparte es que son el origen de la biodiversidad en la Tierra, ¿no? Pienso que también conectando con la expo lo que nos falta es conciencia planetaria, ¿no? De alguna manera, como ampliar el campo de miras y darnos cuenta de que es un reto de la especie directamente. O sea, no tanto quedarnos en nuestro nicho, ¿no? Sino que es algo a nivel planetario. De hecho, un poco la moraleja, por así decirlo, de esta expo es que dentro del relato que de alguna manera cuenta, o no sé si cuenta explícitamente, pero nosotros partimos de ese punto de vista, es la idea de que una civilización llega a otro planeta e intenta generar una cosa muy parecida a un bosque y no le sale del todo bien. Porque de alguna manera como que de tierra solo hay una, ¿no? Es un poco como casi el leitmotiv de toda la instalación. Bueno, tienen que venir porque se va a acabar, sobre todo el día 2 creo que acaba, ¿no? Y también porque pensamos que es muy accesible, ¿no? A veces encontramos con que, bueno, iba a decir gente joven, pero no, en general
mucha población piensa como que uy, el centro de arte es algo como que no voy a entender o que tienen cierto miedo, y no hay que tenerlo, pero ni a esta ni a ninguna, evidentemente. Lo que pasa es que esta se deja ver muy bien, te puedes quedar dentro, puedes estar tranquilamente porque en el fondo representa un bosque y puedes estar allí un buen rato tranquilamente, observando, escuchando, ¿no? Y es muy accesible a todo el mundo. Entonces no creo que nadie se sienta como, no sé, un poco intimidado, ¿no? De hecho, en nuestra experiencia, que llevamos como unos 10 años así como de estudio, yo creo que es la expo más alejada de alguna manera del típico lenguaje artístico del museo, pero sin embargo es la expo que más visita gente que no tiene nada que ver con ese lenguaje, ¿no? Y recibimos un montón de mensajes, llamadas, tenemos una colección bastante grande de gente que me dice oh, he venido y he estado una hora dentro tranquilamente, o he vuelto a venir. Nos ha pasado un montón de veces esto.